Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En el episodio de hoy conversamos con el politólogo y consultor Pablo Tousón sobre las implicancias electorales y políticas que podría tener el caso de la meme coin Libra de agravarse el escenario judicial para el presidente Milei. En la segunda parte, Tousón analiza el estado de situación en el que se encuentra la oposición y la falta de un proyecto superador o alternativo al de La Libertad Avanza. Bueno, como todos los años, en las primeras ediciones Desde la Redacción, el podcast que hacemos acá en Rosario 3, tenemos el gusto y el placer de conversar con Pablo Tousón. Esta no iba a ser la excepción en este año electoral que empieza, ya empezó, digamos. Ya lo vemos con los candidatos. Pablo, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá otra vez. Y para nosotros también es un gustazo tenerte. Si bien pareciera que se va diluyendo lo que pasó con la aparentemente criptoestafa, por lo menos así se la conoce mediáticamente, de la meme coin Libra con el presidente Milei, y teniendo en cuenta un poco tu rol de consultor, a nivel general, ¿qué estás viendo que quede de esa ola? Si es que está pasando, si es que todavía sigue buscando su cresta, ¿cómo estás viendo ese escenario después de todo el operativo de desviar la atención que llevó adelante? Mira, yo creo que a nivel de la opinión pública, uno podría decir que el gobierno y Milei, la figura de Milei zafó. O sea, ¿qué significa esto? Significa que lo que estamos viendo todavía preliminarmente, pero que es que un poco reproduce la polarización tal y como estaba antes, como suele pasar con estas cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando Cristina, en casos flagrantes de alguna cuestión ligada a la corrupción y demás, había un porcentaje de, de digamos, de gente que la votaba, que suponía que era lofer, que suponía que era... Y yo recuerdo a la inversa, que lo que sucede ahora con el kirchnerismo con Milei, gente del lado anticristinista diciendo, ¿cómo puede ser que no vean, tipo, como si fuese el aval humeante en este caso, ¿no? Como dicen los norteamericanos, la smoking gun, ¿cómo puede ser que no? Es tipo evidente. Bueno, en esta época me es un poco más post-verdadera, sin abusar del concepto, pero la realidad es que un poco tiende a reproducir el clivaje que ya existía. Es decir, los que ya les gustaba Milei tienden a suponer que tiene alguna forma de la inocencia. Cuando forma la inocencia, ¿a qué me refiero? Que puede ser la desprolijidad, que puede ser el descuido, que puede ser la precariedad de algunas cosas, cuestiones de gobierno, puede ser casi, como diría, mala mía, se me pasó, o que incluso lo pueden haber estafado a él. Pero Milei también, yo creo, esto ya es una interpretación más personal, se beneficia un poco de esa aureola de niño índigo que tiene, ¿no? Esta idea de como si fuese recién llegado al poder. Que eso es diferente a gente como Trump, por ejemplo, ¿no? Que tiene poder hace 50.000 años y que en todo caso uno se le puede atribuir, incluso a la gente que lo vota, cierta intencionalidad en lo que hace. En este caso, eh, uno lo podía percibir en el malogrado reportaje con Johnny Viale, que es que, como si fuese la parte donde siempre parece una especie de adolescente en esto, ¿no? Como un recién llegado. Entonces, todavía yo creo que eso cuenta y hace que se produzca esto, que es que el diagnóstico preliminar, digamos, de lo que podría decir los escándalos, a nivel popular, después si querés hablemos de lo que puede uno como analista ver que referencia a este caso a nivel gobierno, pero a nivel popular pareciera ser que zafó. Eso no implica, para mí, este gobierno tiene mucho, y Milei tiene mucho, y su gente, como quien va, como un motoquero que va por la cordillera de los Andes a 200 kilómetros por hora, se pega un porrazo, se levantó, está un poco intacto. Ahí tiene dos opciones. Una es pensar que puede seguir igual y el próximo, y, o puede ver, decir, bueno, listo, yo con esto hago algo. Un poco digamos, tomo nota de ciertas cosas, porque el hecho de zafar una vez no significa zafar siempre, ¿no? Y también hay que ver hasta qué punto puede hacer esa ecualización, ¿no? Hasta ahora ha demostrado dosis alternativas de pragmatismo bueno, y el ejercicio indiscriminado de su idiosincrasia más aceleracionista, llamémosle, como las dos cosas. Pero es un tema para mí. O sea, puede ser que no sea ya un tema en lo popular, me parece se va a ir diluyendo incluso. Va a aparecer intermitentemente en las elecciones, va a tener su derrotero el caso a nivel internacional, porque, digamos,
Convengamos que esto está en la justicia americana, digamos. La cuestión de que esté en la justicia norteamericana o que incluso puede estar también en la justicia europea si es que hay implicados en realidad estafados o considerados así de Europa. ¿Cómo queda eso con el presidente? ¿Le va a pasar como le pasa hoy a Netanyahu, que solamente puede viajar a países amigos? Como le pasa a Vladimir Putin, que también no se puede mover fuera de una esfera también de países amistosos porque va a tener un pedido de captura. Digo, porque afuera del país sigue siendo por más que sea un presidente, queda atado o sujeto a la ley de extranjera. A lo mejor lo perdona Trump, Claro, como los tipos de también. cabeza de búfalo que tomaron el Capitolio. No, sí. O sea, podría ser cualquier cosa. Y eso es una de las paradojas de este tiempo, ¿no? También es verdad que la mayoría de los presidentes de este estilo y de otro estilo, pero digamos, el lofer, llamémosle así, con lenguaje cristinista, se convirtió en una especie de lugar común de la política. Yo creo que la política se judicializa además mucho más cuando pierde organizaciones, pierde cualquier tipo de diálogo, entonces se convierte está el referí todo el día, ¿no? Entrando a la cancha y parando el partido. Funciona un poco así. Eso que para decir que no es lo mismo tener una causa hoy que tenerla hace 20 años. Incluso una causa abierta fuera. O sea, tiene efectos legales, pero tal vez no tenga efectos tanto de popularidad. O sea, eso no, la verdad no lo sé, pero sí es verdad que si sigue el camino en la justicia americana, sigue largando gente, o sea, es un caso que está ahí como si fuese latente. eh, en la justicia argentina habrá que ver qué pasa con eso. En general, viste, cuando un presidente le entra en una primera gran causa, en general es cuando empieza también la capacidad de extorsión del sector de la justicia sobre ese mismo presidente, ¿no? Como si fuese, en cuanto entra la primera, ingresa, viste, por mesa de entrada la primera causa, entonces ahí entra, viste, como si fuese la primera capacidad de extorsión por sobre ese presidente. Así que es un final abierto. Pero me parece que el gobierno haría mal en pensar que porque zafó en esta, es como si fuese invulnerable a este tipo de cosas, ¿no? Me parece que evidenció algo esto, ¿no? Pero primero, las limitaciones o hasta dónde llega el tridente, ¿no? O sea, quiero decir, bastante llegó, ¿no? Digo, la hermana y Santiago Caputo más o menos fueron llevando un gobierno un año, el ajuste más importante de la historia, que qué sé yo. Bueno, o sea, han hecho mucho. Vos me decís, si yo tuviese que ser como un observador externo, yo le diría, y ahora te falta un poco cambiarle al equipo, blindarlo un poco, no puede ser que tres gordos de Nueva York hackeen el Estado argentino, ¿no? O sea, como si fuese este que aparece ahora, este tipo que parece Jonah Hill. Sí, Hayden Davis, sí, sí, tal cual. Próxima película de Netflix, Sí, de Judd el Apatow, hombre que hackeó el Estado argentino, claro, sí. Son como tres amigos, viste, que hackearon a la Argentina, hackearon a los hackers, ¿no? Entonces, digo, es un nivel de vulnerabilidad y de fragilidad lo que expresa eso hacia afuera, como Estado nacional y como estructura de poder, que yo creo que más le valdría como blindarse. De hecho, él se blindó afuera, ¿no? Es una cosa muy de Milei, que ya empieza a ser casi sería una marca de su época y su gestión, que es ir a Estados Unidos a pedir el apoyo, ¿no? Él se tiró ahí, digamos, lo recibió Elon Musk, sacó la motosierra, Trump, y es como quien llegaba deseos, vampirizando legitimidad de ahí, ¿no? Como diciendo, che, ayúdenme. Y esa operación resultó, finalmente lo apoyaron, ¿no? En pleno momento Y en cuanto porque, digamos, de tu relato, lo que me queda claro, de tu análisis, mejor dicho, no tu relato, es que, bueno, en la parte, digamos, de la popularidad con la gente común, con el tipo de a pie que está todo el día pensando en cómo llega a fin de mes, no impactó demasiado y tal vez esa bala puede entrar al final de su mandato como le pasó a muchos otros presidentes. Eso lo dejamos a un margen. Ahora, intra política, digamos, después de que se cae la posibilidad de investigarlo a través del Senado y que ahora pareciera que va a haber una jugada en diputados también en ese tema, ¿cómo resuelve la casta este intríngulis que se genera con Milei y sobre todo en esto que vos decías antes, ¿no? Digamos, tenés una clase dirigente cada día más precarizada. ¿Cómo pensás que eso se va a digerir internamente con el resto del legislativo? ¿Pensás que puede llegar a pasar algo? ¿Pensás que se va a quedar como está? ¿Que eso se va a negociar como se negoció en el Senado con los gobernadores? Bueno, fíjate lo que pasó, que la comisión investigadora que se cayó,
lo que revela es que incluso en términos de mucha vulnerabilidad y sin una mayoría propia, el gobierno la alcanza con el caos circundante y la precariedad política, institucional y hasta ética de mucha parte de la casta como para ir tirando, ¿no? Quiero decir, yo no esperaría de ahí grandes, sí, habrá pedido de informe, digamos, se tiró juicio político, digamos, pero también es esa especie de inflación verbal, ¿no? Enseguida al gozo de destitución, juicio político, para que después a los 72 horas ya eso encalle, ¿no? Así que yo de ahí no esperaría por lo pronto como si fuese una resistencia efectiva muy fuerte. em, como hemos estado viendo. Tal vez sí prospera alguna cuestión ligado también a cómo siga la causa a nivel penal y demás, pero yo no esperaría que de eso se arme en el Congreso todavía hoy, sobre todo porque todo el mundo ve un poco el mismo olor social de eso y saben que no llega hasta un cierto punto, ¿no? Y en cuanto al empresariado, que ahora también estamos viendo que se están empezando a generar, digamos, rispideces, no solamente con los industriales que vienen ya hace bastante quejándose de la cuestión impositiva, pero lo que está pasando con los aranceles en Estados Unidos, lo que aparenta no ser una defensa de los intereses nacionales, en ese sentido de las empresas como Techin para la venta de acero al extranjero, el frente que se le abre con Héctor Magneto y el grupo Clarín. ¿Ves ahí que eso sea más una bomba de humo o pensás que realmente ahí se está generando un conflicto que puede derivar en algo más complejo para el gobierno a futuro? Yo creo que sí puede haber algo más complejo para el gobierno futuro, pero la palabra clave es a futuro. O sea, en tanto y en cuanto no exista una emisión desde la oposición creíble y nueva, esto significa que el kirchnerismo no sea el frontón sobre el cual el gobierno descansa y mientras tanto el proceso desinflacionario y el dólar tranquilo se mantenga, yo creo que con esos dos pilares resiste este tipo de situaciones, sobre todo porque no tienen traducción política. Fíjate que él puede ir hoy en esta especie de situación un poco destruida, un poco como era Néstor Kirchner al principio de los 2000, pero con la economía volando, eso es lo loco, ¿no? Es como que Milei también llega, como le suele pasar en la Argentina, que se producen colapsos y tierra arrasada, destrucción del sistema político, entonces llega uno y dice, che, acá se puede todo, o sea, me puedo pelear con cualquiera, que en última, en el fondo son todos tigres de papel, ¿no? El poder está roto, como decía, poder vacante, como decía el turco así, pero digo, no, entonces puedo ir y venir, ir y venir. Obviamente el problema es que se ceban con eso, y en un momento de se ceban me refiero a los liderazgos, dice, bueno, chau, acá en el fondo no tiene tanto costo, ve la encuesta, ve la destrucción circundante. Yo creo que gran parte del reinado libertario implica el caos general alrededor, generarlo y aprovecharse de él. O sea, quiero decir, esta idea donde hoy le acaba de pedir la institución, acaba de anunciar que por ahí quería intervenir la provincia de Buenos Aires. No esperemos un momento donde eso aterrice. O sea, eso va a ser así medio siempre, eh, porque es parte constitutivo de la forma de gobierno de Milei, ¿no? Entonces, no. O sea que entonces la responsabilidad está más bien del lado de la oposición, en este caso llámese peronismo con sus vertientes, llámese el PRO con lo que le queda a Macri de su lado, para articular un proyecto que le pueda hacer frente de forma seria en el sentido de que le pueda discutir la agenda, quiero decir, y ahí empezar a ponerlo en algún tipo de problema. Mientras que eso no esté, Milei va. Mira, yo creo que hay un tema con, digamos, la sociedad tranquilamente podría, en el caso del peronismo podría decir, bueno, venime a hablar cuando resuelva la tuya. O sea, digamos, efectivamente hay un tema que es la renovación de los liderazgos de los últimos 20 años, en el caso de Cristina y Macri, que han hecho ambos juntos todo lo posible para no renovar, pues, renovación cero, el proyecto. En el caso del PRO, uno lo ve, lo que está sufriendo Mauricio Macri hoy es un poco el cosechó tempestades, ¿no? Porque digamos, y tuvo un programa desde el 21 en adelante sistemáticamente destinado a dar primero el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, después el liderazgo de Patricia Bullrich, después empujando a Milei a la presidencia, incluso declarando, cosa que es muy interesante, ¿no? Y declarando el hecho de que en el fondo lo que había fracasado en su presidencia es que no habían sido lo suficientemente ideológicos e intensos y punkis. En el fondo diciendo, lo que pasó, fracasamos porque no fuimos Milei. O sea, entonces, ¿qué pasa hoy con eso? Cuando ahora a la Hindenburg, él empoderó
a este presidente, y ahora cuando quiere, cuando se enfrenta, no tiene dónde rebobinar, porque vuelve, el argumento republicano es débil, viniendo de Macri, no es Carrió, ni Alfonsín, y por otro lado, la parte tecnocrática del PRO, la parte como si fuese modernista, la parte de la gestión, eh, no tiene encarnación hoy y no la tienen en Jorge Macri en la ciudad. Entonces lo que sucede es que es por ese lado, diría desde dónde. Y del lado del peronismo, uno lo ve ante la timidísima canción nueva de Axel Kicillof, lo que fue la respuesta de Cristina Kirchner. Entonces, yo diría que cada uno en su campo, o fuera de esos dos campos, pero en la oposición tiene que mirarse al espejo y tratar de hacer algo. Milei es lo que ella. Lo podemos diagnosticar, ¿no? Pero te quiero decir, hasta que no haya sustitución de Milei va a quedar Milei, y me parece que eso implica entender que es otra época y entender, si vos me decís, mi interpretación es que como dicen las películas, como estaban las viejas películas de los 80, en el veneno está el antídoto, ¿no? O sea, hay una parte donde algo de lo de Milei tiene que entrar en el resto de la política, ¿no? Como si fuese, no te digo la cosa, ¿cuál sería la interpretación rústica de eso? Que es ser puteador. Todos diciendo la puta que te parió, Coso, Graboy cagándose a piña en un aeropuerto, Guillermo Moreno gritándole a alguien. Eso me parece la versión más superficial y en el fondo la que no le van a ganar a Milei. A mí me hace acordar como cuando estaba de moda el PRO, o cuando había ganado, estaba de moda el PRO, cuando había ganado Mauricio Macri, que de repente todo el peronismo se ponía un iclo, se te ponía a timbrear, hacían escenarios 3D, o sea, tenían como la idea de que tenían que imitar al que le había ido bien, y ahora lo mismo. Eso es lo que sí hay que interpretar es la parte donde efectivamente se pide una nueva política, se pide otra cosa, y más, llamémosle más auténtica, puede ser. En todo caso, digo, yo me pondría obsesivamente a estudiar qué es lo que se puede generar de nuevo y no sacar comunicado uno tras del otro contra las barbaridades que puede hacer mi ley, porque me parece que con eso es de corto tranco, digamos. La sociedad no salta al vacío. Si no ve que no hay un reemplazo, y difícilmente cambia, ¿no? Te iba a preguntar para terminar con un poco con el tema de Milei, pues ya nos estábamos metiendo más en el peronismo y en el PRO, que es otro tema que me interesa mucho, es alguna reflexión sobre lo que viste respecto de la Corte, de cómo toma la decisión Milei. ¿Crees que eso pueda tener algún tipo de reverberación por parte de la oposición? ¿Pensás que se puede llegar a caer alguno de los dos? ¿O que ya es un hecho consumado y que más temprano que tarde van a aceptar los pliegos de los dos por parte del Senado? Mira, a nivel estrictamente legislativo y institucional, no lo sé, puede tener un bloqueo ahí. Lo que sí, yo creo que ahí sí digamos, el tema del nombramiento de los jueces, el tema del menemista, entre comillas, ¿no? La institucionalidad un poco con forceps, que Santiago Caputo, no me acuerdo si tu cuenta oficial o la fake, pero decía algo así como, bueno, nosotros vamos a ser feos, sucios y malos como el peronismo, ¿no? Como somos macristas con métodos kirchneristas, ¿no? O sea, tenemos objetivos macristas con métodos kirchneristas. O sea, ok, pero ellos piensan, eso es sobreponderar incluso el kirchnerismo, pensar que el kirchnerismo en su fase más exitosa no fue así. Esa fue la fase de bloqueo, la fase donde no se la ley de medios se cayó, donde todo entró en una especie de empantanamiento donde nada salió. Esto digo para volver a tu pregunta, es si ellos piensan mantener un escenario de conflicto, judicialización, bloqueo y no sé cuánto, y no es muy auspicioso lo que puede pasar. Es una corte que nace muy, muy deslegitimada. O sea, quiero decir, es una victoria parcial de la casta en el sentido de lo que puede representar, es, digamos, sobre todo Ariel dijo en términos de su rol dentro de Comodoro Pi, ¿no? Como si fuese el rey de Comodoro Pi. O sea, es como el Borgia, el Papa Borgia de ese colegio cardenalicio, llegando ahí. No entiendo, digamos, no entiendo qué supone mi ley sobre eso. De verdad que no lo entiendo. Muchos analistas dicen, no se entiende bien para el kirchnerismo, se entiende bien para Massa, se entiende bien para un montón de gente. No sé qué para Lorenzetti, no termina de ser claro cuál es lo que ve ahí Milei, para entronizarlo, porque como en el caso del papado, el que llega, una vez que llegó, patea la escalera y se pone a hacer su propio juego. En este caso, yo creo que esa corte va a ser seguramente política en un sentido, porque tiene que construir una serie de legitimidades que hoy no tiene. O sea, hoy mañana viene otro presidente y dice, no, no, juicio político a la corte porque se nombró así, ¿no? O Claro, queda todo sea, endeble institucionalmente.
está todo como un tinglado. Yo no, digamos, ¿Y no ves eso como hay el, tanta el mal? obsesión con eso. Te decía, ¿no ves eso como el gran mal de los que venimos padeciendo desde que en 2018 un poco a Macri se le va de las manos el gobierno, lo que vino después con Alberto, y esto es como una degradación constante que medio que uno tiene a veces el temor de no saber hacia dónde va a terminar, y sobre todo en una sociedad que pareciera que cada vez está más independizada del Estado, ¿no? Sí, 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 es así. Es así, y sobre todo, lo que me parece más problemático es ese enamoramiento de la fase terminal del kirchnerismo. Digamos, uno, al final, ¿por qué le gusta lo malo? Porque uno diría el kirchnerismo tuvo claros y oscuros, y esto le gusta lo oscuro. O sea, le gusta el lofer, le gusta como estar ahí tensionando. Obviamente, ¿qué es lo que dejó en el kirchnerismo? ¿Qué es lo que ellos ven? Además, sobre todo, gente que ha crecido a la sombra del kirchnerismo, ¿no? Que tal vez no había hecho política antes y que tiene como una cosa admirativa desde la némesis. Entonces dice, armemos nuestro propio kirchnerismo porque esta gente, de última, armó una minoría intensa. Los últimos dos gobiernos fueron malísimos y así todo todavía están, ¿no? Es como diciendo, armemos nuestra persistencia en la política. Pero si vos ves la agenda de políticas públicas o transformaciones efectivas del kirchnerismo en la etapa que ellos admiran, es malísimo. O sea, no lograron sacar nada. O sea, se ha caído todo, desde la ley de medios hasta el 8 N, 8 no sé cuánto, o sea, digo, como dicen los gringos, you name it. O sea, pones uno atrás del otro las cosas cuyos objetivos estaban primero y no funcionó ninguno. Entonces, ojo con enamorarse obviamente ¿qué es lo que les enamora? La idea de entrar a hacer algo permanente en la política argentina, ¿no? Entonces, diciendo, independientemente del resultado, yo tengo mi porcentaje y con eso voy con mi 20 y pico por ciento, mi 30%, pero y en una lectura tal vez correcta desde un punto de vista de cómo funciona la política contemporánea hoy, que funciona más así, funciona más con el fragmento más grande eh, y pecheando. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Cómo se sostienen esas reformas? O sea, ¿qué es lo cómo se va, qué impide que venga otro mañana y a la ley base, no, se terminó, hace lo mismo? Pues el problema del Estado militante es que después milita para otro, ¿viste? O sea, cuando no. Es lo que está pasando ahora. No, y pienso también de que te quedás, esta constante de ir horadando los mecanismos de negociación intrasistema, digamos, intrapolítica, te termina dejando en esta fragilidad que vos decís. Es yo hoy vengo, hago esto, X, que puede ser meter dos jueces de la corte por decreto, y mañana viene otro y me los tumba. Entonces, por eso es esa fragilidad institucional a mí la que me da un poco de miedo para hacerte una pregunta que por ahí es un poco exagerada, pero me interesa también tu opinión en eso, es si no estamos en una deriva autocrática en algún punto, digamos, en esta constante de perder la forma de negociación interna, de que cada uno vaya haciendo de acuerdo a lo que considera que es mejor y a un electorado que encima además está como, te repito lo que te decía antes, ¿no? Está desconectado de lo que le pasa a la política. Mira, yo creo que, o sea, culturalmente sí. Después, si eso se puede efectivizar, me parece que no. O sea, pero porque implica todo un mecanismo de movilización de masas, implica o algún poder efectivo, sea digamos, cuando uno piensa en formatos autocráticos, piensa en cómo es el uso de la fuerza, piensa en determinados modelos de solidificación de ese poder, que en Argentina es la doble cosa, a veces yo veo esos memes del Imperio Romano, de Milei como con la toga y un león gigante y todo como si fuese tuneado por la inteligencia artificial, y pienso que es igual de volátil y después hackeado por un gordo, pobre, ¿no? Pero por este tipo en no sé dónde en Estados Unidos con nombre falso. Entonces digo, es a la vez muy pomposo y muy frágil. O sea, incluso es frágil. La no fragilidad es que la sociedad no quiere volver para atrás. De ahí se basa el poder de Milei. O sea, pero, sí, pero después, digamos, cuando uno parece el mago de Oz, viste que estaba el Oz el grande y terrible y que después atrás había un viejo con un biombo y no mucho más. Eso es el mileicismo para mí hoy. Y entonces tiene como si fuese la doble dimensión. De ahí puedes construir una autocracia. No, a ver, esta versión de ahora, decretazo, meter
meter algo dos jueces por la ventana, empechear y empujar. Yo creo que Milei, si se sobregira en el tema más autocrático, me parece que la sociedad argentina sí lo va a resistir. Lo que le gusta de Milei es el Milei con la carpetita en coso, el Milei más, pero, digamos, si se quiere un poquito más de la libertad, no el Milei emperador. O sea, eso es una fantasía de la gente que está con él. O sea, más que todo, ¿no? Pero no, no, no. Y la gente que está con él, me refiero a un circuito muy chico. O sea, no, no. Con todas estas, digamos, esta especie de expresión cultural muy de hoy. ¿Viste? Es como el video de Gaza, ¿viste? El de Trump que salió. Es como diciendo, es la fantasía, es la mente de cosas, pero no va a pasar así. Va a pasar en el mundo virtual, pero digo, en la realidad no va a pasar que va a haber un resorte en Gaza. No, no va a suceder eso. Lo que me queda de lo que vos decís, que me parece que también lo más interesante es esta cuestión de que al final el que te condena, el que te pone frenos o el que te salva termina siendo el pueblo argentino con cierto rechazo a determinadas formas que no tolera. Como no toleró la inflación y fue por mi ley para terminar con ese sistema de dos que se peleaban entre ellos, que eran Macri y Cristina, ahora está diciendo, bueno, mientras vos me mantengas la inflación a raya, decí lo que quieras, publicá lo que quieras en Twitter. Total, cuando te quieras zarpar, te freno, digamos, es una cosa así. Un poco sí. Yo creo que es una herramienta, mi ley, de la sociedad argentina para terminar con cierto estado de cosas y que están dispuestos a bancar. Están desconectados de la política cotidiana, pero no están desconectados de esa demanda. El día que eso se rompa, que se puede romper, Ahí se despierta. claro, y se despierta y además es muy, digamos, digamos, esta especie, yo a veces pienso, ¿no? Es como el tipo viene con un cochazo, ¿viste? Escuchando música fuerte y todo y que alguien dice, viste, se ve que debe ser medio, digamos, la debe tener chica, digamos. Bueno, hay una parte con esto que es medio así. Uno lo ve, es como todo el tiempo, sí, soy yo el emperador. Y hay algo, una fragilidad de base ahí, algo Y lo que decías vos, viene entre gordo de Nueva York y te hackean. claro. Entonces queda como si fuese, y ahí vuelve el niño, ¿no? Otra vez. Pero se basa en esa especie de polaridad, que vos decís, si sobre eso se puede construir una autocracia, debería tener gente alrededor con esa voluntad. Supongamos que la hubiese. Supongamos que bajo el carisma de Milei, uno dice, vamos a colonizar, que se intentó, de hecho lo intentaron, pero no salió. Los servicios de inteligencia, lo de la plata que al final rebotó, algunas áreas del Estado Nacional que pueden servir para amedrentar, le hace AFIP, Procuración, o sea, eso sí pasó. Eso sí pasó. Ahora, cualquier persona que uno hable de esos organismos, ves como si fuese la colonización del puesto principal arriba y abajo, un magma de lo de antes, mezclado con alguna cosa nueva, un circuito de firmas medio cortado. Es más precario que eso. Digo, no es el partido bolchevique tomando el poder en Rusia y poniendo, si fuese de punta a punta del Estado, su propia gente para hacer otras políticas. Es todo más caótico y confuso y también es otra idea de lo que el Estado debe hacer. Entonces, es una especie de gran, no solamente que la política del caos de Milei es hacia afuera, también es hacia adentro. Fíjate que lo que más funciona, digo, ¿cuántos funcionarios echó Milei? También paraliza mucho la gestión la idea de que todo el mundo piensa que lo pueden echar por cualquier estupidez todo el tiempo. Eso me hacía acordar mucho más del Estado bolchevique, digamos, el estalinismo, digamos, donde cada uno Sí, sabía que si se cometió un error estaba muerto o en Siberia. sí, sí, sí. Y a veces, en el caso de cosas, no sabían qué era el error, porque eso es lo peor. A veces es como si fuese porque sí. Pero digo, fíjate qué es lo que no se caotizó. Bueno, la economía, bajo la conducción política de Milei, pero la conducción efectiva de Toto Caputo, la seguridad, Patricia Bullrich, hay una parte que parecería ser que lo que más se blindó en la gestión es lo que Milei pudo capturar o chupar del PRO. Sturzenegger, o sea, todo es lo que más o menos tiene un formato de funcionamiento normal, llamémosle así, es lo que deviene del PRO. El armado que tenía Burrich, digamos, ¿no? Para entrar a gobierno. Sí, sí, sí. Y por ahí se profundice esos, por ahí sí. O sea, te quiero decir, por ahí siga trayendo funcionarios para que lo ayuden de ahí. Por ahí esta especie de renovación que se dé, ¿no? Entiendo que el tridente va a ser para quedar para siempre, pero el tema es que, viste que muchas veces en la política y en el poder uno puede construir, eh, digamos, liderando tu gente y otra es evitando que se genere otro liderazgo, ¿no? O sea, en traducción.
podría ser que uno diga, bueno, yo voy a armar una línea de tres con, lo voy a hacer, no sé, te invento, ¿no? Pero Santilli, jefe de gabinete, voy a, conducido por Milei y el Tridente, y va a funcionar, y otra cosa es que aparezca el Tridente y diga, no, yo no quiero a nadie nuevo para ser nosotros. Entonces, ahí uno diría, y yo me da la sensación que el formato que lo que revela lo de Libra es que hasta acá llegaron con este formato que hasta acá llegaron. Puedes seguir, pero te quiero decir, ya dio lo mejor que tenía para dar. Es normal, o sea, una transición de estas características, revolucionaria casi en Argentina, con un partido que no existía y un presidente que no había gobernado nada, llega y hace todas estas transformaciones. En ese sentido, Bravo lo logra. Digo, llega hasta el punto, todo el mundo el año pasado decían que, que se iba a caer, que no iba a aguantar, que demás. Ahora, si a uno le convence que con eso tira hasta el final, a mí me parece que no. Eso él y casi todos los gobiernos, te diría, no solamente Milei. Pablo, y da la sensación de que el peronismo está debatiendo muchísimas cuestiones en los streaming, en las redes sociales. Y el otro día hablaba con un politólogo amigo y decíamos esta cuestión de que el poder está en la IGPJ. El poder está en los lugares en donde no se habla constantemente, no está en los streaming y demás. ¿Coincidís con esta idea? Digo, porque da una sensación de que se habla mucho todo el tiempo, se llena de contenido, se arma un clip para el bait, toda esa lógica, pero no pareciera que esté discutiendo un proyecto de país real, un proyecto de poder que le permita ir a buscar los votos que perdió. No, no, a ver, la pregunta es si está en condiciones de hacerlo sin lo otro. A mí hay una parte, por más que yo no coincida muchas veces con el contenido de ese debate, digo, el retorno al peronismo originario de sí, incluso cierto pendejerío que se pone como a releer conducción política y a Bernardo Ramos, no sé, que yo como uno más cuarentón digo, ya lo hice, no lo volveré a hacer porque siento que es un proceso que ya terminó, pero entiendo que tiene una validez en el sentido de cuando algo está en crisis, uno vuelve a lo básico, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver qué había acá. Después ves el estadio del debate por izquierda, que sería Grabois, ¿no? Como si fuese metido ahí. Yo no coincido en el contenido, no coincido ni con Grabois ni con Moreno, que esa sea la salida. Si querés, a mí, digamos, planteo, a mí lo que me gustaría es un peronismo más moderno que eso, más yendo como hacia el futuro, más que hacia distintas formas del pasado, ¿no? Pero si no, son retroutopías todo en el peronismo, ¿no? Son a ver quién tiene su década favorita, uno en los 50, el otro en los 70, el otro, digamos, pero le falta contemporaneidad a eso. Sí, aparte, perdóname, Pablo, pero vos también tenés que enfrentar a un proyecto de país que está claro, digamos, que es el de Milei, que creo que Malamud lo decía, esta idea de la lógica de la vertical, en donde el norte con la minería y en el sur con los hidrocarburos y la tecnología a partir del desarrollo de inteligencia artificial y de establecer en la Patagonia, no sé, un data center frío para esa tecnología. Te guste más, te guste menos, pero un proyecto. Sí, 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 y no, eso no existe. Yo creo que va a tomar su tiempo, la verdad. De hecho, no sé si ni siquiera será el peronismo solo. Me parece que hay una parte donde el peronismo llegó al gobierno de Alberto Fernández, ya casi te diría llegó por caída de Macri. Llegó ya como cansado y sin ideas. Eso se expresó en el gobierno de 4 años de Alberto Fernández, que era la idea de que no es solamente Alberto Fernández, sino que si renunciaba a Alberto y quedaba Cristina, ¿qué hacía? Al día de hoy no se sabe qué haría. Si mañana le dan la llave, viene Milei y dice, ¿sabes qué gobierna vos, Cristina? ¿A quién pone? ¿Qué hace en la economía? En ese vacío también se perpetúa Milei. Todo el mundo sabe que es así. En el mejor de los casos, la gente tiene planes para después de Milei, para cuando Milei su ajuste haya terminado, pero no hoy, al hoy de Milei. Entonces, uno puede plantear, bueno, sí, atraso Cambero tiene que evaluar. Cuando cualquiera que le preguntes más honestamente, diciendo, ¿vos devaluarías hace 6 meses una elección? Te dice no. Entonces, digo, trataría de conseguir la plata y hacerlo después. Entonces, es como si fuese una versión sin la alegría de los 90, pero del fin de la historia, ¿no? Como si fuese que el peronismo se enfrenta a su propio fin de la historia. Diciendo, bueno, ¿cómo sigue esto? O sea, ¿cuál sería la alternativa? Entonces, a mí yo prefiero en este punto, más que una especie de unidad forzada sobre una candidatura de, no solo de Cristina, sino como del viejo orden del peronismo, eh, prefiero que siga habiendo expresiones hoy. Si querés, no del streaming, el streaming tiene sus limitaciones, pero
Para mí hay una parte que la otra vez lo leía en un tuit a Santiago Cafiero y no podía estar menos de acuerdo con él. En el sentido de hay que priorizar la unidad, la unidad. Eso se hizo los últimos 4 años con Alberto Fernández. O sea, te quiero decir, que otro frente de todo vas a ofrecer. O sea, incluso por eso yo soy un poco escéptico con la idea del frente antifascista, porque supone una especie de repechaje bajo otro formato de la política que ya fracasó, ¿no? Vos tenés en, en, digamos, cuando uno se pregunta qué es lo que podría hacerse a futuro y demás. Claramente, pongamos el caso, la comparación con Estados Unidos, ¿no? La otra vez le hacía un reportaje para Supernova, que es el nuevo suplemento de ideas de Panamá, sale los domingos, a un historiador americano, amigo mío, que se llama Michael Flam. El tipo decía, debería ser en el Partido Demócrata la jubilación de los Clinton, los Pelosi, digamos, esa generación, ya está. O sea, son los tipos de los 90 que armaron un orden que duró. Obama saquémoslo un poco porque es distinto, pero. Y que ya llegó su agotamiento. Lo mismo pasa hoy en el peronismo. O sea, la idea de volver, es como que mañana contra Trump un frente que esté todavía Hillary Clinton, bueno, diciendo, bueno, che, al final no entendiste nada, la gente está diciendo que esta parte ya terminó. Yo por eso me parece que no creo que, por ejemplo, el peronismo encare un proceso renovador como peronismo solo. Vos me decís que va a pasar tipo los 80, que va a aparecer, no sé, Cafiero. Schiaretti, claro, y van a armar una especie de disputa interna del peronismo, no, porque todo el mundo supone que el peronismo, primero Cristina que todo, que no alcanza del todo. Cristina asumió la titularidad del PJ para que no se produzca renovación, nada más. De hecho, se vio cómo armó, digamos, toda la estructura partidaria, es 100% gente de su riñón, digamos. Imposible que haya renovación ahí. Después intervino Salta en emisiones. altimisiones, es como si fuese obstruir cualquier intento de sustitución del kirchnerismo o de paso al futuro. En general, y ese es el desafío que va a tener Kicillof, por ejemplo, en el peronismo, yo creo que Martín Rodríguez suele decir que la idea de que vos podés ser un carterista del cristianismo no tiene viabilidad. ¿Qué significa carterista? Heredar el kirchnerismo sin que se dé cuenta. Como diciendo, dale, déjame a mí, que ahora me toca a mí, casi pidiéndole, tirándole de la falda, no le pasó a Scioli, no le pasó a Alberto Fernández y no le está pasando a Kicillof. O sea, la única forma de cosas es armar otra cosa, que puede ser para, en el marco de dentro del peronismo o más probablemente afuera del peronismo con sectores que intenten armar, dado el nivel de destrucción que tiene la oposición, eh, con otros también. Con otros también. O sea, yo sí creo que va a haber una especie de confluencia entre sectores distintos, pero no tiene que ser basado en los liderazgos de antes. O sea, mañana se juntan Macri y Cristina y dicen vamos a hallar la paz contra Milei, Milei le ganan los dos juntos, ¿no? O sea, no es que va a sumar los esfuerzos en una especie de frente democrático republicano así, ¿no? Pablo, ¿y ves esa posibilidad, digamos, de un Kicillof liderando una alternativa peronista, teniendo también en cuenta que, digamos, las provincias votaron en contra del AMBA en lo que fue 23, en contra, cuando digo del AMBA es en contra de esa lógica, de la lógica de Cristina, de ese estilo de peronismo. Y siguiendo esta lógica que vos planteás, ¿no sería tal vez posible un frente con distintas expresiones que vengan de la zona núcleo, de la Patagonia o de esta economía vertical que plantea también Milei? A superar ese proyecto? Yo creo, empezando por el final, te diría, yo creo que sería deseable, creo que ahí hay una especie de potencialidad de proyecto, los actores tienen que decidir que hacerlo en un momento Sí, y que falta esa que los potencialidad, gobernadores se animen, digamos. sí, los gobernadores, incluso gente que esté, digamos, yo sí creo que la sociología del AMBA y sobre todo sus élites políticas están en situación de quiebre. Tanto el PRO en la ciudad de Buenos Aires, liderado institucionalmente por Jorge Macri, como por Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ambos están en el medio de internas de su propio espacio, con una gestión por lo menos deslucida y sin capacidad de proyección nacional. O sea, están como fuese focos medio apagados, ¿no? O sea, antes el jefe de gobierno de la ciudad automáticamente era un candidato a presidente, hoy no. Lo mismo pasa con Kicillof, volviendo a la pregunta 1, que es si él puede expresar ese liderazgo. Yo creo que no,
Creo que no por esas dificultades, creo que no porque lo que lanzó el otro día, por ejemplo, este movimiento del futuro, no sé qué, era exactamente igual que el pasado. Derecho al Solo futuro, que sí. derecho al futuro. O sea, no es que lo creo por una cuestión de proyección psicológica sobre su capacidad o no de independizarse de Cristina nada más, sino porque lo que veo hoy, lo que propone no es ninguna innovación, es como si fuese un kirchnerismo sin Cristina, y para eso mejor con Cristina. Digo, ¿por qué uno iría por la foto, por el Manaos de eso? Digamos, si puede ir por lo original. No, si uno le plantea una especie de alternativa política, ideológica a lo que plantea Cristina, una superación de, no porque, incluso dentro del mismo marco progresista, si querés, pero si no se le puede meter media innovación, no se entiende por qué sería distinto. Y esa es un poco la ventaja de Cristina por sobre Kicillof, que es diciendo, bueno, ¿y entonces para qué? No se entiende. O sea, es como si fuese una pelea de poder. Eh, entonces sí me parece que, vos decís, ¿cómo uno piensa que se podría armar la nueva oposición? Y mira, ahí está, se partió todo, se partió el peronismo, se partió el radicalismo, no, cosas, pero toda esa sociología en ebullición, como si fuese en un guiso que se está cociendo de otra manera, es muy, mira, voy a decir, pero parece que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, pero hay una parte que en esa especie de cóctel nuevo, tal vez se armen otras identidades. ¿Por qué no armar una especie de libertad avanza, némesis de la libertad avanza? ¿Por qué no armar espacios donde haya gente que sí, que su origen vino del regalismo, que vino de otro lado, que vino del peronismo, eh, pero salir por arriba del asunto? Yo me acuerdo, y sin que sea la misma, es otra época, pero simplemente para hacer una especie de comparación histórica. En el 2013, cuando salió Massa del Frente Renovador decía, estaba la línea de abajo de los intendentes de la provincia, cansados del dictat camporista que se fueron, que ideológicamente iban de lugares tan distintos como Catopois y Joaquín de la Torre, ¿no? Tenían la audacia, el liderazgo de Massa, pero también estaba Adrián Pérez, había como, digamos, se armó como una especie de alquimia ahí que no tenía necesariamente que ver con el peronismo solo. O sea, de hecho había algún elemento del PRO, era otro momento más ordenado, si se quiere, con una presencia blindada, con el mandato de Cristina, pero fíjate, si se contra el 54% de Cristina, no era tan etéreo, era, era como si fuese, y el partido peronista y no sé qué, se pudo armar eso. eh, Después, digamos, por las mismas, yo creo, limitaciones incluso personales de Massa, eso se fue diluyendo. Pero eso llegó a sacar más de 20 puntos en su momento. Y era una especie de entidad medio nueva. Me acuerdo que Massa en ese momento no es que ponía la marchita y decía yo soy Cafiero bis. Decía, vayamos por afuera de eso. Y yo, para mí, hay una especie de enseñanza en ese formato, ¿no? Que no tiene que ser, digamos, yo me cansé de esperar, de esperar y de tratar de hacer la renovación del peronismo por adentro, por afuera. A mí lo que me parece es, más que lo que el peronismo puede hacer, es como si fuese qué puede aportar para algo más argentino, más grande, ¿no? Me parece que es demasiado poner toda la libido en renovar el peronismo. A lo mejor lo que hay que hacer es como si fuese parte, hay que hacer una oposición, no renovar el peronismo. Por ahí vos decís, ¿qué parte supone una a la otra? Por ahí sí, o sea, por ahí no se puede hacer una oposición sin antes renovar el peronismo. Pero no me parece que sea la misión fundamental, digamos. Me parece que es como, la misión fundamental es generar una alternativa de gobierno a esto, más que ponerse a reproducir la renovación de los 80. Pablo, con esto ya te suelto, pero me interesa también tu visión de lo que va a suceder con el PRO y con el radicalismo, viendo cómo Milei, digamos, va comiendo casilleros y le va comiendo espacio a los dos lugares. ¿Pensás que que van a poder reestructurarse y salir airosos de la experiencia de la Libertad Avanza? ¿O que indefectiblemente van camino a extinguirse o bien fusionarse dentro de la Libertad Avanza con la lógica de la Libertad Avanza, que es la lógica de Karina, particularmente, y de Santiago Caputo, más que de Milei, me parece? Yo creo que va a ser muy difícil. Hoy por hoy, ¿qué tenés? El radicalismo funciona, eh, digamos, con los gobernadores como son los radicales Milei, digamos, que funcionan como en el fondo en una especie de partido provincial a la brasileña, un PMDB de Milei, o sea, del que está, básicamente del que está, con una especie de oficialismo a préstamo, muy roto además
en el ethos radical, ¿no? Porque, digamos que Milei es todo lo opuesto a la expresión más institucional, ni hablar de que es explícitamente antialfonsinista y antirradical en todas las expresiones que está. Un sector que ya yo creo en transición de salida al radicalismo, más chico, más ligado a Facundo Manes, ese sector que es netamente antimileicista, pero que también entiende que no hay salida por adentro del radicalismo a eso, y que está buscando su norte también, pero homogéneamente el radicalismo como tal, la estructura del radicalismo no existe más, o sea, son confederaciones provinciales y restos de lo que fue una identidad. Pero yo creo que el efecto de la libertad avanza por sobre Juntos es incluso más destructivo que sobre el peronismo en términos de cultura política, ¿no? Y después el PRO. El PRO tiene un gran problema que es que lo que se suponía que debía ser su fuerte, su debilidad, que es el gobierno de la ciudad. O sea, hoy lo que uno ve es que, digamos, el PRO que era al final, era como la promesa de una tecnocracia con derechos humanos, ¿no? Y que te proponía salir de la grieta por vía de la técnica y el consumo y de volver a tu vida privada, ¿no? Más Marcos Peñista. Pero la verdad es que después de Marcos Peña no hubo nada nuevo. Al final terminó en Milei. O sea, el último avatar de gobierno más o menos homogéneo del PRO fue el PRO en el poder. Después es el PRO en el despoder. Y esto que hablábamos recién de Macri. Entonces, Macri, uno le creería a Macri regenteando un partido de 7 puntos republicano, ¿no? O sea, quiero decir, Es no muy es, no difícil es imaginarlo tanto. ahí. Claro, muy difícil imaginarlo hoy. Entonces, pero a la vez era un tema eso, lo de digamos, un tema la gestión, hoy olvidado, la gestión de infraestructura, la gestión de mil cosas que no, los libertarios no tienen cuerpo. O sea, son como, no tiene traducción física. No existe y ellos podrían tenerla, pero al mismo tiempo tampoco lo tienen. Hay una crisis también profunda de sentido, lo ves incluso en el debate medio intelectual de ideas del mundo del macrismo, ¿no? Es que es como acompañando a Milei hasta que Milei se da vuelta y los traiciona y quedan como en una especie de no lugar, ¿no? Pero, ¿qué me parece a mí? Creo que saquémosle lo partidario. Creo que, así como te decía de los peronistas, de ese mundo republicano, conservador, pero no alt-right, que está a favor de la economía de mercado, pero que no está dispuesto a hacer una especie de populismo, un kirchnerismo de derecha, cosa. Y yo creo que eso es mucho de la Argentina, sobre todo la Argentina también digamos, llamémosle de las élites. Hay eso también. Entonces, eso va a encontrar, pasa que es muy temprano, pero va a encontrar una expresión distinta, pero no va a ser para mí ni Juntos, ni los radicales, ni el PRO. O sea, algún lugar va a tener que encontrar eso, porque no va, ponerle que homogéneamente que de 10 votantes del macrismo, 8 se van a Milei, 7 se van a Milei, pero los otros 3 no se van a ir a Milei nunca. Si no se van ahora es porque no se van más. Entonces, eso tiene que ir a otro lado, que a su vez, si vos lo que le propones es que se vaya al PJ, tampoco van a ir, ¿verdad? Sí, O me da sea, la no. sensación, Pablo, que estás como en un punto con esa descripción que haces. Me estoy acordando todo el tiempo de Unidos acá en Santa Fe con Puyaro, ¿no? Que logró amalgamar a 14 partidos y le dio a un montón de estructuras y de personas que no querían votar al peronismo un lugar a donde ir y ser una opción ganadora. Claro, exacto. Incluso, a ver, te digo una cosa muy antigua, pero que funciona como insisto, la comparación es solo metafórica. El Frente Grande, cuando se hizo en el 93, en el 92-93, conducido por Chacho Álvarez, era gente que venía, uno del Partido Comunista, otro del peronismo, otro de la iglesia, otro, era como, lo que trataban de hacer sobre eso era una identidad nueva. O sea, no es que le estaban diciendo, y bueno, no se metieron a reformar no sé qué cosa que ya existía, armaron algo nuevo, ¿no? Lo mismo pasó con el kirchnerismo en alguna medida, lo mismo pasó cuando se generó el ARI en el 2003-2004, que era gente, bueno, puede decir, sí, vienen del radicalismo muchos, pero otros no. Otros venían de expresión. Acá lo que me parece es una falta inventiva. O sea, hay que inventar algo nuevo, y no tratar de ponerle parches a lo que ya se demostró que ya la sociedad dijo que no. Inventar algo nuevo. Me quedo con eso, Pablo. Y te agradezco el tiempo, la charla, como siempre. Un placer conversar con vos. Muchas gracias. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.